Tras los sucesos de la primera película de Planet of the Apes, un pequeño grupo de simios guiados por el Dr. Zaius fueron hasta las Tierras Prohibidas para averiguar qué había pasado con el humano conocido como Taylor. Los simios no tardaron en llegar hasta la Estatua de la Libertad, el máximo símbolo de la arrogancia y la crueldad humana. Zaius le pidió al general Ursus que volara a la estatua. No podía haber ningún recuerdo de la sociedad humana. El general estaba complacido, pues él en verdad aborrecía a los humanos. Antes de poder llevar a cabo esta hazaña, uno de los soldados fue a ver al doctor. Este había encontrado algo sorprendente. Zaius fue a revisar con cierta incredulidad, pero cuando vio de lo que su soldado hablaba, este quedó sumamente impactado. En la prisión, Zaira, Cornelius y Milo jugaban ajedrez para pasar el tiempo. Cornelius ya estaba cansado y mencionó estar arrepentido de haber conocido a Taylor, pues el haberlo hecho los llevó a todo esto. Ahora eran simples prisioneros. Zaira le pidió que no fuera pesimista. El haber conocido a aquel humano los ayudó a develar más del pasado de la historia de los simios. Su pareja admitió que eso era cierto, pero ¿de qué le serviría el conocimiento si el concilio trata de borrar toda evidencia de la existencia de los humanos? Zaira tenía la esperanza de que el concilio entraría en razón, pues su historia, por más cruel que fuera, era muy importante para ellos. Su conversación fue interrumpida por el Dr. Zaius, quien les advirtió que no deberían hablar mal del concilio, pues él podría mandar a que les corten la lengua. Cornelius le preguntó si acaso había venido para burlarse de ellos. El doctor lo negó. Él había venido para pedir su ayuda, pues había algo que tenían que ver. El doctor los llevó hasta las Tierras Prohibidas, donde se asombraron al ver el cadáver de un enorme simio. Dada su terrible condición, era evidente que éste había fallecido hace varios días. Zaius les comentó que ya había mandado a hacer una autopsia. Zaira estaba sorprendida de que él haya decidido compartir este conocimiento con ellos. El doctor afirmó que, a pesar de sus grandes diferencias, él reconoce que Zaira es una excelente científica, y le vendría bien su ayuda en este caso. Cornelius no estaba seguro de si debían participar en esto, pues aquella criatura era un espécimen magnífico. Zaira le preguntó de qué estaba hablando. Su pareja admitió que éste no se sentía bien cortando el cuerpo de esta criatura, pues ante sus ojos era un ser divino. Zaira lo corrigió. Esa criatura era hembra, y la única forma de averiguar de dónde venía era estudiando su cuerpo. Zaius le ordenó a Zaira que dirigiera la autopsia. Cornelius sería su asistente. Ellos dos eran sus mejores científicos y eran los únicos que podían ayudarlo en este caso. Zaira estaba emocionada por este descubrimiento, pero su pareja no estaba convencido. Después de todo, él había perdido toda su confianza en el Dr. Zaius. Los simios iniciaron con la autopsia. Zaira estaba muy emocionada, pero esta no podía evitar notar el descontento de Cornelius. La doctora le pidió que se calmara. Con el tiempo suficiente puede que prueben que este era un nuevo paso en la evolución de los simios, o tal vez se trate de un eslabón perdido. Su novio admitió que eso era verdad, o tal vez esta criatura era una irregularidad en la evolución de los simios, o quizás sea una prueba de que Dios existe y es igual a ellos. Los soldados le preguntaron a Ursus qué debían hacer con los restos del simio, pero el general no respondió. Este estaba embelesado por el enorme poder que una criatura así debía poseer. Ellos deberían construirle un santuario en su honor, no estarlo diseccionando. Después de varios días, los estudios eran inconclusos. Para poder averiguar más de este enorme simio, debían ir hasta su región de origen. El Dr. Zaius fue hasta el concilio para tratar de convencerlos de organizar una expedición para averiguar más de esta extraña criatura. El concilio no estaba seguro de esto. Aquel simio era una monstruosidad. Es por eso que han decidido mantener en secreto su existencia. El doctor insistió, pues este simio podría ayudar a reavivar la confianza de la población en sus gobernantes. Este argumento fue más que suficiente para convencer al concilio, el cual decidió otorgarle un barco y enviar al general Ursus con él junto a unos hombres para protegerlos durante el viaje. Tras conseguir la aprobación del concilio, Cyrus fue a pedirle a Zaira y a Cornelius que los acompañaran en esta expedición. Esta expedición podría cambiar todo lo que saben sobre la historia de los simios y de los humanos, además de que participar en esta expedición podría ayudarlos a limpiar sus nombres. El general señaló que esta debería ser una misión militar, pues los científicos eran demasiado emocionales y no saben con qué se encontrarán en el lugar de origen de aquella criatura.
Cornelius interrumpió su conversación y les preguntó exactamente cómo harían para encontrar el hogar del simio gigante. Zaius le comentó que eso era bastante simple. Durante la autopsia descubrieron un gran contenido de vegetales y plantas que no existían en esa región, sino que provenían de una zona más tropical. Eso ya les daba una pista de dónde comenzar a buscar. En un lapso menor de un mes, está seguro de que lograrán encontrar la zona donde viven esos simios gigantes. Cornelius señaló que estaba hablando en plural, como si tuviera certeza de que existieran más de esos simios. Zaius confirmó que había más. Este procedió a sacar un viejo recorte de periódico, el cual narraba los sucesos de la vez que el King Kong original fue llevado a Nueva York. Aquella historia ocurrió hace 200 años, y el hecho de que hayan encontrado un cadáver de otro simio gigante recientemente indica que esta especie ha sobrevivido por varios años. Ursus había preparado el barco que los llevaría en esta travesía. Zaius se molestó, pues notó que el general había utilizado el cráneo del simio diseccionado para decorar el barco. Ursus intentó justificar sus acciones, asegurando que, si aquel simio era una deidad, lo único que estaba haciendo era llevar su cráneo de regreso a su hogar. Él hubiera querido hacer lo mismo con el resto del cuerpo, pero este era demasiado grande para el barco. Luego de casi 20 días de navegar, la expedición llegó al este de África. Zaius tenía conocimiento de que un asentamiento de simios se encontraba cerca de ese lugar. Estos lograron encontrarlo y fueron recibidos por el Dr. Suri y el general Amari, quienes serán los encargados de proteger ese asentamiento. Estos los invitaron a entrar en su aldea. Suri había escuchado que el Dr. Zaius estaba en busca de un simio gigante. Este había escuchado algunas historias, y le sugirió que mejor se alejaran de aquella isla. Zaira le preguntó qué era lo que sabía del simio gigante. El científico admitió que jamás lo había visto en persona, pero ha escuchado algunas historias de viajeros, y sabe que ir a esa isla era una mala idea. Zaius agradeció la advertencia, pero le aseguró que ellos continuarán con su expedición. Tan pronto como amanezca, ellos regresarán al mar. Por su parte, Ursus se encontró con el general Amari. Este estaba sorprendido, pues aquel guerrero había logrado controlar a los elefantes. Amari le comentó que debían abandonar su búsqueda. Los gigantes no existían, y mucho menos los dioses. Los simios eran las criaturas más poderosas de la tierra, y cualquier otro ser que amenace eso debía ser exterminado. Para su sorpresa, Ursus estaba de acuerdo. Él no tenía intenciones de dejar que un simio gigante los gobernara, así que decidió hacer una propuesta a Mari que los beneficiara a ambos, pero una que debían discutir en privado. Al día siguiente, y gracias a la información del Dr. Suri, la embarcación estaba a punto de llegar a su destino. Desgraciadamente, estos fueron atacados por una especie de calamar gigante. Los soldados procedieron a usar sus armas para atacar a la criatura, pero esta era sumamente resistente. Para empeorar las cosas, un enorme pterodáctilo procedió a atacar el barco. Cornelius cayó al mar. Los soldados continuaron disparando hasta que el calamar finalmente decidió retroceder. Fuera de peligro, los simios se apresuraron a salvar a Cornelius. Zaira estaba feliz de ver que se encontraba bien. Debido al ruido causado por aquella pelea, Kong había despertado de su sueño. Este estaba muy molesto y procedió a rugir fuertemente. Zaira le preguntó al resto si habían escuchado eso. Zaius lo confirmó. Finalmente habían llegado. El barco estaba a punto de desembarcar en la isla Calavera, y contrario a lo que piensan, los simios no estaban preparados para los horrores que les aguardan en ese lugar. Los simios desembarcaron en la isla Calavera. Zaira le pidió a Cornelius que tuviera cuidado. Él casi se ahogó cuando los atacó aquel calamar. Su pareja le aseguró que estaba bien. El Dr. Zaius interrumpió su conversación y les pidió que se concentraran, pues no saben qué les espera en este lugar. Los simios recorrieron la vasta selva por unos minutos hasta que encontraron un antiguo templo. Intrigados por la estructura, los investigadores decidieron entrar al lugar. Una vez ahí, Cornelius encontró algunas pinturas antiguas, las cuales estaban dedicadas al simio gigante. El Dr. Zaius tenía razón. Esa isla era su hogar, y a juzgar por los dibujos, el gigante no se encontraba solo. Había más personas con él, gente que lo adoraba como si fuera un dios. De la nada, estos fueron atacados por unas extrañas plantas carnívoras. Los simios intentaron escapar, pero ya era demasiado tarde. Las plantas los tenían rodeados. Zaius estaba a punto de ser asfixiado. Zaira le pidió a Ursus que hiciera algo,
pero los soldados tenían las manos llenas. El general, quien no estaba dispuesto a rendirse, usó toda su fuerza y logró cortar sus ataduras. Con ayuda de un machete logró liberar a sus soldados y juntos salvaron al doctor. Tras esto, los simios escaparon de aquella construcción. Sin duda, era un lugar muy peligroso. Todo en esa isla estaba completamente loco. Cornelius ya estaba cansado de todo esto y decidió volver al barco. Syra lo detuvo y le recordó que toda investigación conlleva cierto riesgo. A pesar de que odiaba admitirlo, Syra tenía razón, así que Cornelius decidió quedarse para concluir con su búsqueda. Luego de caminar por un par de horas, los simios encontraron otras ruinas, y a las afueras de esta había una estatua de aquel simio gigante. Syra está segura que lo que están buscando se encuentra en ese lugar. Ursus señaló que se tardarían un día entero en llegar a pie. El Dr. Cyrus no tenía tiempo para esperar, así que este le ordenó a los soldados que escalaran la colina para poder llegar más rápido. Estos acataron sus órdenes, pero mientras preparaban el equipo, no lograron notar que algo los estaba observando. Los científicos fueron los primeros en bajar, mientras que los soldados sostenían sus cuerdas para que estos no cayeran al suelo. Para su sorpresa, estos fueron atacados por una manada de lo que parecían ser velociraptors, pero estos estaban mucho más evolucionados. Los simios que habían comenzado a descender solo pudieron escuchar los gritos de sus compañeros. Estos no sabían qué era lo que estaba pasando. La cuerda que sujetaba a Ursus y a Cyrus se rompió, y ambos cayeron por el precipicio. Por suerte, lograron salir ilesos. En cambio, Syra y Cornelius fueron atacados por un pterodáctilo. Syra estuvo a punto de ser devorada, pero Cornelius tomó una roca y la lanzó contra el dinosaurio para alejarlo de ella. Los soldados lograron repeler a los velociraptors, pero muchos de sus compañeros murieron en aquella pelea. Debido a que no había nada que pudieran hacer, el grupo científico se apresuró al templo, pero Ursus estaba molesto por el sacrificio de sus hombres. Al acercarse a la construcción, notaron que este no era un templo cualquiera, era una especie de iglesia erigida en honor a Kong. Syra encontró unas extrañas escrituras en una de las paredes del templo. Estas decían que Dios había creado a las bestias y a los hombres. Estas dos especies lograron coexistir y ambas gobernaron el mundo en paz. Cyrus, quien aún se encontraba reacio a aceptar que los humanos alguna vez fueron la especie dominante del planeta, afirmó que los nativos que escribieron eso eran muy antiguos. Las ideas pueden cambiar. Cornelius le comentó que eso no era forzosamente cierto. Este templo era la muestra de que los humanos y los simios pueden coexistir en paz. Ursus, quien tampoco estaba de acuerdo con la coexistencia entre simios y humanos, le ordenó a sus soldados que volaran del templo. Antes de poder hacerlo, los simios fueron atacados por humanos. Sayus no podía creerlo. Se supone que los humanos se habían extinguido hace varios años. Furioso, Ursus le ordenó a sus soldados que los atacaran. No permitirán que ningún humano continúe con vida. Los hombres notaron que los simios querían atacarlos. Ellos debían responder. Nita, quien era la líder del grupo, les pidió que esperaran. Por su parte, Syra y Cornelius le pidieron a su general que se detuviera. Ellos no podrían ganar esta pelea. Lo mejor que pueden hacer es rendirse e intentar razonar con los humanos. Muy a su pesar, el Dr. Sayus estaba de acuerdo. Tras rendirse, Sayus intentó razonar con los humanos. Este les aseguró que no estaban ahí para causar daño. Simplemente querían averiguar más sobre el simio gigante. Syra le mostró a Nita un recorte del periódico donde se podía apreciar que en el pasado el King Kong original había sido llevado a New York. Al ver la imagen, Nita quedó intrigada. Esta le ordenó a sus hombres que llevaran a los simios con el cuentahistorias. Él podría explicarles qué es lo que está pasando. Nita les dijo a los científicos que eran bienvenidos a acompañarlos, pero los soldados tendrán que quedarse. Ursus se rehusó a esto, pero el Dr. Sayus le dijo que ellos ya habían causado suficiente daño. Lo mejor será que los esperen en el barco. Syra y el resto fueron llevados hasta la tribu de los humanos. Ellos estaban sorprendidos, pues estos hombres habían construido una sociedad. Eran mucho más evolucionados de lo que pensaban. Nita los llevó con el cuentahistorias, el sacerdote de esa región y el hombre más importante de la tribu. Este les dio la bienvenida y les aseguró que él responderá a todas sus preguntas. Los simios estaban sorprendidos. Aquel humano podía hablar exactamente igual que Taylor. Los simios no perdieron el tiempo y le informaron que habían encontrado el cadáver de un simio gigante, y su búsqueda por la verdad los había guiado hasta esa isla. Ellos querían saber qué era aquella criatura. El hombre les explicó que aquella hembra era la última concubina de Kong, el rey y el guardián de esa isla.
Por generaciones, ellos han vivido en ese lugar bajo la protección de Kong. Los humanos habían aprendido a adorar y a servir a este enorme simio, pues a pesar de que estaban agradecidos por sus cuidados, ellos le tenían miedo y saben que ofender a Kong era una sentencia de muerte. Al escuchar esta historia, los simios quedaron sorprendidos. Humanos y bestias podían coexistir después de todo. Zaius intentó negar esto. Era lo mismo que el incidente con Taylor. No podían permitir que esto se supiera. Al notar que hablaban de un hombre, Nita les preguntó si acaso existían más humanos del lugar donde ellos venían. El sacerdote le pidió que guardara silencio. Este no era el momento para hacer preguntas. La chica se disculpó y fue hasta su habitación. El cuentahistorias les pidió que la disculparan. Nita era joven y muy curiosa. Aún batalla por encontrar cuál es su lugar en el mundo. Zaira fue detrás de ella y notó que en su habitación había cientos de artefactos de todo el mundo. La científica le aseguró que estaba bien ser curioso. La humana le aseguró que ella tiene todas esas cosas que ha recolectado de navíos que naufragaron en la isla. Ella quisiera saber más del mundo, pues realmente se siente atrapada en ese lugar. Zaira le comentó que por años sus ancestros trataron de ocultarles la verdad sobre su origen. Recientemente ocurrió un suceso el cual les permitió averiguar más sobre su pasado, pero sus líderes hicieron hasta lo imposible por intentar destruirlo, ya que creían que era mejor no recordar aquellos tiempos. A veces buscar la verdad podría traer problemas. Para su sorpresa, los nativos comenzaron con un extraño rito. Zaira le preguntó qué estaba pasando. Nita le pidió que la acompañara, pues no querrá perderse esto. Los humanos se habían reunido a las afueras de la ciudad y habían colocado una ofrenda para su rey. Al tocar el cuerno ceremonial, Kong salió desde lo profundo de la selva y este estaba muy hambriento. Los simios no podían creerlo. King Kong era real. El gigante se apresuró a devorar la ofrenda, y cuando terminó, notó la presencia de los extraños entre los humanos. Kong quedó sorprendido. Él jamás había visto simios de ese tamaño. Cornelius y Zaira no podían evitar sentir cierta emoción. Kong era un ser extraordinario. Era como un dios encarnado. Rápidamente, el Dr. Zaius se acercó al simio y extendió su mano. Kong hizo lo mismo. Este podría ser el momento que cambiará la historia del planeta de los simios para siempre. Han pasado 24 días desde que los simios llegaron a la isla Calavera. Kong ha permitido a los extraños que lo observen. Por alguna razón, este se siente cómodo con ellos. Zaira desearía que lo hubieran encontrado antes de la muerte de su reina, pues ahora que está solo, teme que sea una anomalía, justo como el consejo había señalado. Ahora que ha observado al rey por un tiempo, esta ha llegado a la conclusión de que actúa como un simio normal. Esto la ha llevado a preguntarse si Kong en verdad es un peldaño más en la evolución de los simios, o quizás sea algo completamente diferente. Cornelius y Zaius piensan igual que ella. Hay algo extraño referente a Kong. Puede que sea un simio, pero sin duda no era igual a ellos. Cornelius estaba muy confundido. Era evidente que Kong se sentía muy cómodo con ellos, pues eran muy similares. Él ha logrado entablar una relación con los humanos. Tal vez la existencia de Kong sea una señal para que los simios comprendan que deben coexistir con los humanos. Zaius le pidió que se calmara. Él empezaba a sonar como un religioso. No debo olvidar que son científicos y habían ido ahí para obtener respuestas. Nita fue a ver a Zaira. Ambas se habían vuelto muy cercanas. La humana le dijo que estaba feliz de que ellos llegaran a la isla. Desde que volvieron, Kong ha estado más feliz. Este se había sumido en una gran depresión luego de la muerte de su reina, pero últimamente se le ve más tranquilo. Era la primera vez que la isla se sentía tan calmada como ahora. La científica le dio las gracias. Ellos no tenían por qué ayudarlos ni permitirles entrar a su isla. Aún así, ellos lo hicieron, y esa confianza era algo que debían apreciar. Nita señaló que ellos eran una raza pacífica, y los doctores no tenían malas intenciones. Era algo lógico. La chica admitió que sentía envidia de los simios, pues estos podían viajar de un lado a otro y no estaban atrapados en un solo lugar. Zaira sintió pena por la chica, pero no quería decirle cómo es que los humanos eran vistos en el resto del mundo. Esta se limitó a decirle que algunas veces las cosas no son como parecen. A veces descubrir nuevos mundos era algo muy peligroso. Lo mejor para ella era que se quedara en su hogar. Nita señaló que Zaira había abandonado su hogar para buscar a Kong. Su amiga le aseguró que esta fue una ocasión especial. Su gente no suele hacer este tipo de cosas. Ellos jamás aceptarían a alguien como ella. Sin que nadie se percatara,
Los vigías de la tribu fueron atacados por los soldados de Ursus. Estos no tuvieron oportunidad de defenderse. Tras eliminar a los soldados, el general se apresuró a ver qué estaban haciendo los científicos. El simio notó la presencia de King Kong. Este quedó impresionado. Era el pináculo de la evolución de los simios, pero este había sido rebajado a ser un sirviente de los humanos. Ursus no permitirá que Kong esté bajo el control de los desagradables humanos. Poco tiempo después, el general volvió a la costa. Sus soldados estaban capturando varios velociraptors para llevarlos con ellos. Mientras recolectaban provisiones, los soldados se percataron de que una nave se acercaba a ellos. Ursus les pidió que no se preocuparan. Esto era un regalo del general Amari. Él los ayudará en su plan. Una vez que preparó todo, Ursus habló ante sus hombres. En el pasado, los humanos trataban a los simios como animales, criaturas que debían ser aprisionadas o cazadas. Zaius y los científicos eran débiles por aceptar aliarse con los humanos. Esas despreciables criaturas habían esclavizado a Kong y lo entrenaron para ser su esclavo. Ellos no permitirán esto. Deben liberar al simio y enseñarle a los humanos cuál es su lugar. Cuando aquel humano se presentó en su reino, su sociedad se volvió vulnerable. Su simple presencia los había dividido. El orden natural de las cosas había cambiado. Para seguir en la superficie de la cadena alimenticia, los simios necesitaban un símbolo de miedo, algo que les recordara a los humanos quién era el jefe. Kong era exactamente eso. Con su ayuda podrán unificar a los simios de una buena vez, y si los nativos interponen en su camino, deberán aplastarlos. Los simios lograron infiltrarse en la aldea humana. Estos no perdieron el tiempo y comenzaron a atacar a los civiles. Al escuchar el alboroto, los científicos salieron a ver qué era lo que estaba pasando. Ursus había perdido completamente la razón. Este y sus simios estaban masacrando a los humanos. Zaius les preguntó si acaso habían perdido la cabeza. Uno de los soldados le aseguró que solo estaban siguiendo las órdenes de Ursus. Nita y el resto de los guerreros de su tribu procedieron a atacar, pero por desgracia los simios tenían un mejor armamento. Rápidamente Ursus capturó a la chica. Ella podría serles útil para traer a Kong. El gigante no tardó en llegar, pues todo ese alboroto había llamado su atención, y al ver lo que estaban haciendo los simios, este se enfureció. Zyra le pidió a Cornelius que escapara. Ellos habían hecho enfurecer al rey, y ahora deberán pagar el precio. Ursus le ordenó a sus soldados que se retiraran. Debían llevar a Kong hasta la playa. El simio gigante estaba furioso. Puede que los extraños se parecieran a él, pero Kong había decidido proteger a los humanos. Mientras escapaban, Zyra le exigió a Zaius que lo ayudara a arreglar esto. El científico en jefe les aseguró que ya no tenían tiempo. Su trabajo estaba hecho. Él jamás quiso que pasara algo así, pero la única forma de escapar era subir a ese bote, y debían hacerlo rápido. Los soldados ataron a Nita al poste. Necesitaban que Kong la viera para que lo siguiera. Pronto los humanos se reagruparon y estos comenzaron a atacar a los simios con flechas. La situación escaló rápidamente. Esto se había convertido en una lucha por la supervivencia. Para empeorar las cosas, Kong llegó a la playa. Este estaba tan furioso que ni siquiera distinguía entre humanos y simios. Solamente atacaba a todos por igual. Ursus ya esperaba algo así, y de hecho tenía un plan listo. Este le ordenó a sus soldados que cargaran una bala en el cañón. Kong se lanzó al barco para intentar rescatar a Nita. Cuando el gigante se acercó lo suficiente, Ursus disparó el cañón y golpeó a Kong directamente en la cabeza. Los humanos no podían creerlo. Su rey había sido derribado, y no solo eso, este estaba gravemente herido. Tras conseguir su objetivo, los simios no tenían razón para continuar jugando con los humanos, así que estos decidieron masacrarlos a todos. Al ver que no podían hacer frente a las armas de los simios, los hombres decidieron escapar. Ellos habían perdido. Una vez que todo estuvo más tranquilo, Ursus le ordenó a sus soldados que capturaran a Kong. Estos deberán subirlo a la barca que el general Amari les había regalado. Con ella podrán llevar a Kong hasta su reino. Los humanos no pudieron hacer más que ver cómo es que los simios escapaban. Estos juraron que nunca más tendrán misericordia con cualquier extraño que llegue a su isla. Una vez que se alejaron lo suficiente, Zyra procedió a encarar a Ursus y le aseguró que era un tonto por haber hecho eso. Aún no era tarde de enmendar esto. Ellos debían regresar con los humanos y entregarles a Kong. Zaius le pidió que se calmara. Ella no querría que la vieran como una lunática. Ursus se alegró de ver a Zaius. Este no creyó que pudiera llegar al barco a tiempo. El doctor estaba molesto. Ursus había desobedecido sus órdenes, arruinó su expedición y de paso puso en peligro las vidas de todos.
Debería hacer que lo degraden y lo encierren por su locura. A pesar de todo eso, Ursus había logrado algo increíble. Dejando de lado su idiotez, los estaba llevando de vuelta a su hogar. Tal vez no hayan obtenido las respuestas que querían, pero habían conseguido algo mucho más valioso. Traer a Kong fue un gran acierto por parte del general, pues con su presencia tal vez puedan devolverle la fe a su reino. Después de 45 días, la expedición logró volver a Ape Town. Kong estaba cansado, herido, humillado. Zaius dio la indicación para que Kong se quedara en las tierras prohibidas mientras él consigue transporte. Para hacerlo, deberá convencer al concilio de que su expedición fue exitosa. Ursus estaba de acuerdo. Él dejaría algunos hombres para que lo vigilaran y evitar que causara destrozos. Los soldados no estaban convencidos de esto. Kong era demasiado grande y muy poderoso. Él podría eliminarlo si quisiera. El doctor le aseguró que no tenía nada de qué preocuparse. Kong ya era viejo y además había sido vencido. Su espíritu estaba completamente roto. Él había sido domesticado. Nita, quien aún se rehusaba a escuchar a sus captores, les ordenó que la dejaran escapar. Uno de los simios estuvo a punto de golpearla, pero fue detenida por Zyra. Le ordenó que dejara a Nita bajo su custodia. La doctora le pidió a la humana que confiara en ella, pero ésta se rehusó. Ellos los habían traicionado. No eran diferentes de aquellos soldados que mataron a su gente. Cornelius le advirtió a Zyra que no pueden mostrar debilidad. No pueden permitir que otro asunto como el de Taylor se les salga de las manos. De mala gana, Zyra amordazó la boca de Nita para evitar que ésta hablara. Ursus regresó al barco para ver cómo se encontraba su otro cargamento. Había traído varios de los Velociraptors en secreto. Uno de sus hombres le informó que estas criaturas no habían comido en 3 días, pero seguían siendo sumamente salvajes. El general le aseguró que eso no importaba. Estas criaturas deberán ser domesticadas y podrán utilizarlas como armas en la protección de su reino. El general le ordenó a sus hombres que las llevaran lejos de Zaius. Le ordenó a sus hombres que iniciaran con el entrenamiento para convertirlos en armas. Pronto, Zaius y el resto de la tripulación regresaron a su reino. Los simios que protestaban por los derechos de los humanos notaron que estos traían a Nita. Los simios les exigieron que la liberaran. La humana logró quitarse la venda de la boca y les advirtió que no confiaran en ellos. Eran unos traidores y los lastimarán justo como hicieron con su tribu. Los simios no podían creerlo. La humana era capaz de hablar. No era como los otros humanos que tenían prisioneros. Zaius le informó a Ursus que no podían dejar que la situación saliera de control. Debían ir a hablar con el concilio lo antes posible. Una vez reunidos, los altos mandos le cuestionaron al general Ursus por qué es que habían traído al gigante con ellos. Simplemente no tenían los recursos para hacerse cargo de él. Ursus le aseguró que eso no sería ningún problema. Todo lo que les pide es que le permitan hacer una segunda expedición a la isla Calavera. Esta vez una expedición militar para asediar la isla y tomar control de sus recursos. Con ellos podrán alimentar a Kong y habrá suficiente comida para su gente. Zaius se apresuró a negar esto. Él no estaba de acuerdo con hacer una segunda expedición de carácter militar. Para su sorpresa, Zyra estuvo de acuerdo con el general, pero en lugar de una misión militar, ella quería regresar para arreglar el daño que habían causado. Habían atacado a los humanos y se llevaron a Kong sin permiso. Esto era sumamente peligroso, además de que aún no tenían respuestas sobre el origen del gigante. El consejo estaba sorprendido de escuchar esto, y le preguntaron al doctor si acaso es que todo eso era verdad. Zaius se apresuró a negarlo. La doctora Zyra había perdido el punto de vista. Es cierto que esta expedición había iniciado para obtener respuestas, pero lo que encontraron fue algo mucho más. Un rey mono, una deidad, algo que demuestra que los simios eran la criatura más importante del planeta. Ellos podían usar a Kong para convencer a los rebeldes de que los simios eran aquellos que gobernaban en la cadena alimenticia. Los humanos debían ser exterminados. Para convencerlos, Zaius le preguntó a Cornelius si estaba de acuerdo. Se negó a responder, pero cuando el concilio le preguntó si consideraba que Kong era una deidad, el simio no tuvo más opción que responder. Cornelius no estaba seguro si Kong en verdad era el siguiente peldaño en la evolución, pero lo cierto es que en la isla era adorado como un dios. Tal vez esas leyendas no estén tan equivocadas. Zyra no podía creer esto. Cornelius era un hombre de ciencia y acababa de traicionar todo en lo que creía, y más importante, la había traicionado a ella. Cyrus aprovechó la declaración de Cornelius y exigió que Zyra fuera puesta en arresto domiciliario y su nombre fuera borrado de todo lo relacionado con la expedición. Ellos no podían permitir que la doctora hablara sobre lo que en realidad ocurrió en esa isla. El concilio, quien solamente estaba preocupado por restaurar la confianza del pueblo, accedió a esto.
Syra fue puesta en custodia. Esta juró a Cornelius que lo haría pagar. Con este asunto resuelto, el consejo decidió que no haría una segunda expedición. Ellos se habían alejado de la zona prohibida para evitar que descubrieran el pasado sobre los humanos, y esta exploración era un recordatorio de lo peligroso que era que la verdad saliera a la luz. Por su parte, Zaius le pidió al consejo que le dieran permiso de hablar ante el pueblo. Él quería presentar a Kong ante ellos para restaurar la fe en su reino. El consejo aprobó la moción de inmediato. Tal vez con esto, la paz pueda volver a su reino de una buena vez. Syra regresó a su hogar donde su sobrino Lucius le esperaba. Este se alegró de verla y le pidió que le contara todo. Luego de hablar por algunas horas, ambos llegaron a la conclusión de que ese reino ya no era seguro para ellos. Seguramente Zaius intentará eliminarlos para evitar que digan la verdad sobre Kong. Antes de que eso pase, Syra le dio las notas de su expedición a su sobrino y le pidió que se marchara lo más lejos posible de ahí. La verdad debía ser contada, pero ahora no era el momento. En el centro de la ciudad, todos se habían reunido por órdenes del concilio. El Dr. Zaius procedió a explicarles que recientemente habían llevado una expedición a las tierras prohibidas, y estos encontraron el siguiente paso de la evolución. King Kong era una deidad que yacía perdida en una isla lejana. Este había sido cazado y torturado por los humanos, pero ellos arriesgaron su vida para traerlos de vuelta. A cambio, él les traerá la verdadera iluminación. A través de Kong podrán descubrir que los simios son la especie dominante del planeta. Los simios no podían creer lo que tenían ante sus ojos. Aquella criatura era un gigante. Zaius les aseguró que este era el principio de una nueva era para su reino, una donde los simios gobernaran para siempre, y los humanos debían ser exterminados. Zaius continuaba diciendo mentiras, pero Kong estaba sumamente triste. Él había sido arrancado de su hogar contra su voluntad, y los simios únicamente lo utilizaban como una mascota. Tras terminar la demostración, Kong fue encerrado en una montaña. Este quería escapar, pero ya era demasiado viejo y estaba sumamente cansado para conseguirlo. Al día siguiente, el general Ursus fue a ver a sus hombres para ver cómo continuaba el entrenamiento de los Velociraptors. Sus hombres le aseguraron que las criaturas eran sumamente peligrosas. Ya se habían comido a 2 de sus soldados. Ursus le preguntó a Cornelius si cree que esas criaturas pueden ser domesticadas. El científico no estaba seguro de esto, pero sus estudios demostraron que cualquier criatura, por más salvaje que sea, podía ser domesticada con el tiempo y la técnica necesaria. Al escuchar esto, el general recriminó a sus hombres. Eran unos inútiles y no se moverán de ahí hasta que logren domesticar esas criaturas. Uno de sus soldados se negó a esto. Ursus había perdido la cabeza. Esas criaturas los matarán si no hacen algo al respecto. El soldado amenazó con ir al concilio y contarles toda la verdad sobre lo que había pasado en aquella isla y lo que Ursus había hecho. Al escuchar esta amenaza, el general ordenó que mataran al simio. Cornelius no podía creerlo. Los simios no debían matar a los de su propia especie. Debido a esta conmoción, uno de los soldados accidentalmente abrió la jaula de los Velociraptors. Las criaturas se apresuraron a escapar y rápidamente comenzaron a atacar a todos los presentes. Ursus les ordenó a sus hombres que los detuvieran. No podían permitir que estas criaturas llegaran a la ciudad. El general recriminó a Argus por esta tontería. Por su culpa, toda la ciudad estaba condenada. Los soldados hicieron lo posible por contener a los Velociraptors, pero estas bestias eran muy rápidas y no les tomó mucho tiempo llegar ante la ciudad, y ahí comenzaron a masacrar a todos los simios. Los Velociraptors corren libres por la ciudad. Varios simios han muerto, y el hambre de estas criaturas parece no tener fin. Ursus y sus hombres hacen lo posible por eliminarlas, pero son demasiadas. Habrá cientos de bajas antes de que esta crisis pueda ser contenida. Cerca de ahí, Kong observaba todo. Aunque este quisiera ayudar, el calor de ese reino lo estaba debilitando. Él no estaba acostumbrado a este clima. Los humanos, quienes yacían atrapados en jaulas, fueron atacados por los Velociraptors. Las criaturas comenzaron a romper la jaula. Nita intentó convencer a los otros humanos de que lucharan por defenderse, pero estos estaban sumamente aterrados. La guerrera no se rindió, así que tomó una piedra y procedió a golpear a los dinosaurios. Desgraciadamente, esto solo hizo enojar más a las criaturas. Los civiles habían sido evacuados a las afueras del pueblo. Desesperado, Cornelius buscaba a Syra entre la multitud. Este encontró al Dr. Zaius y le preguntó si acaso había visto a su amada. El jefe de los científicos le sugirió que dejara perder el tiempo buscando a Syra. En lugar de eso, debería utilizar sus energías para salvarse a sí mismo. Cornelius no aceptó esto. Este le exigió al doctor que lo acompañara y lo ayudara a encontrar a Syra.
Zaius le golpeó y le ordenó que le quitara sus manos de encima. Lo más probable es que el consejo los culpe de este desastre. Después de todo, ellos habían traído sus velociraptors. Argos, el subcomandante, habló con ambos científicos y les comentó que el consejo quería verlos. Zaius ya se esperaba algo así. Lo más probable es que traten de condenarlos a muerte por este desastre. La cacería de Ursus y sus hombres continuaban. Estos ya habían logrado eliminar al último velociraptor que atacaba la ciudad, pero aún quedaban dos más cuyo paradero era desconocido. Uno de los soldados notó que los dos últimos velociraptors estaban atacando la jaula de los humanos. Ursus decidió que no valía la pena salvarlos, así que este dio la orden de que prendieran fuego a los humanos y a los velociraptors. Nita les pidió que no hicieran eso, pero sus súplicas no detuvieron a los simios. Para ellos, los humanos no eran más que animales, solo eran una escoria que debía ser eliminada. Kong escuchó el llanto de Nita. Él no permitirá que algo así pase. Puede que los simios se parezcan a él, pero en realidad eran criaturas salvajes, arrogantes y llenas de odio. Él juró que protegería a los humanos y no permitirá que mueran de esta manera tan cruel. Con gran furia, Kong logró romper su jaula y se apresuró a ayudar a los humanos. Fácilmente, el gigante logró romper su jaula y aplastó al velociraptor. Este tomó al segundo y procedió a despedazarlo con sus propias manos. Tras terminar con la amenaza, Kong notó que los soldados de Ursus seguían en el lugar. Este quería venganza. Esos simios merecían ser castigados. Ursus le ordenó a sus simios que se retiraran, pero ya era demasiado tarde. Kong estaba furioso y él los aplastará a todos. Los ciudadanos de Ape City miraban con horror cómo es que el gigante destruía su ciudad. Ellos creyeron que King Kong era una deidad, pero ahora ven que se trata de un destructor. Los soldados estaban aterrados, no podían hacer nada para detener al gigante. Ursus les dijo que eso era mentira. Él solo era un monstruo. El simio era el poder más grande sobre la tierra, y nada evitará que detengan a esa criatura. El general dio la orden de abrir fuego, pero las balas no le hacían nada a Kong. Su ataque solo hizo enfurecer más al rey, y este se apresuró a aplastarlos a todos. En otro lugar, el consejo estaba culpando a Ursus y a Cornelius por este desastre. Se supone que su excursión había sido meramente científica, pero estos habían traído esos monstruos a su isla. Ahora deberán pagar las consecuencias. Zaius intentó explicarles que esto no era su culpa. Ursus había sido quien trajo esas criaturas sin su permiso. Los altos simios no querían saber nada de esto. Ellos pagarán de una u otra manera. Esta amenaza poco le importó a Cornelius, pues este había encontrado a Zyra y rápidamente se dispuso a encontrarse con ella. Cornelius le pidió perdón por haberla traicionado. Su amada le pidió que no hablaran de eso. En este momento lo único que importa es que ambos están juntos. Zaius intentó calmar al consejo asegurándoles que Ursus mataría al gigante. El consejo espera que sea así, y por su bien será mejor que lo eliminen fuera de la ciudad. Zyra les dijo que no podían matar a Kong. Cornelius le pidió que no se preocupara. Ursus no tenía el suficiente poder para poder hacer eso. Kong los destruirá fácilmente. Zyra intentó convencerlos argumentando que Kong era el último de su especie. Ellos debían preservar a esa criatura. Zaius le dijo que ya estaban lejos de eso. Esta ya no era una búsqueda de conocimiento, era una batalla por la supervivencia. De vuelta en la ciudad, King Kong vencía a los simios. Ellos no tenían ninguna oportunidad. Al ver que las ametralladoras no tenían efecto en él, Ursus le ordenó a sus arqueros que atacaran a Kong con flechas de fuego. Sorprendentemente, estas demostraron ser mucho más efectivas. Finalmente estaban dañando a Kong. Nita notó esto e intentó comunicarse con el enorme simio. La humana escaló hasta su cabeza y le pidió que se marcharan. Ellos debían escapar mientras podían. Ursus notó lo que la criatura intentaba y le ordenó a sus hombres que le cortaran el paso. Ellos no permitirán que escape. Zyra encaró a Ursus y le dijo que era un cobarde. Kong simplemente estaba intentando escapar, y él aún así quiere cazarlo. Cornelius añadió que no pueden matarlo. Kong era muy importante para la ciencia. El general le aseguró que puede hacerlo y lo hará. Los simios son la fuerza más poderosa del planeta y no permitirá que un monstruo gigante dañe ese legado. En las Tierras Prohibidas, Lucius se reunió con Milo para entregarle el diario de su tía. Él está seguro que podrá protegerlo mientras esté bajo su cuidado. Muy pronto, todos sabrán la verdad sobre King Kong y cómo fue que llegó hasta su reino.
Su charla fue interrumpida por un extraño cadáver, el cual surgió desde el mar. Se trataba de un hombre, el cual llevaba un uniforme de la ANSA, una agencia espacial. Los simios se sorprendieron al verlo. Se supone que los humanos se habían extinguido hace tanto tiempo, y parecía ser muy civilizado. Lucius deduce que el paso de Kong está causando grandes temblores, los cuales están atrayendo cosas del fondo del mar. Milo le dijo que no podían dejarlo ahí. Si Sayus lo descubre, querrá diseccionar el cuerpo y ocultarlo para que nadie descubra la verdad sobre los humanos. Su amigo le aseguró que debían ocultarlo, pero tenía el presentimiento de que la cosa más sorprendente aún yacía debajo del mar. El simio tenía razón, pues debajo del agua se encontraba una de las naves espaciales de los humanos. La conclusión de Kong on the Planet of the Apes ya está cerca. Nita y Kong se ocultan en las tierras prohibidas. Estos tienen la esperanza de llegar al mar para poder nadar de vuelta a la isla Calavera. Nita sabe que será un viaje largo. Incluso si Kong fuera joven, sería muy complicado. Por si eso fuera poco, su rey estaba herido, pero ella tiene plena confianza en que podrán lograrlo. Para su mala suerte, los soldados de Ursus les pisaban los pies. Estos tenían que darse prisa antes de que fueran alcanzados. Los simios lograron ponerlos a orillas de un acantilado. No había manera de escapar. Nita incitó a Kong para que saltara, pero el simio no creía poder hacerlo. Estaba muy débil. El general les comentó que ya había sido demasiado de esta tontería. Ellos acabarán con Kong de una u otra manera. La guerrera les aseguró que ellos no se rendirían. Lucharán hasta su último aliento para poder conseguir su libertad. Los simios se burlaron de ella. No había nada que pudieran hacer para escapar. Ursus les pidió que no gastaran sus balas y sus flechas. Ellos podrían acabar con Kong de una manera mucho más sencilla. Los simios habían traído una enorme lanza con la cual planeaban atravesar el cuerpo de Kong. El rey de Skull Island no pudo protegerse. Kong estaba herido de gravedad. El gigante cayó al suelo y parecía que todo había llegado a su fin. Pronto, Cyrus, Saya, Cornelius y un ejército de soldados enviados por el concilio le ordenaron a Ursus que se detuviera. Esta locura había llegado demasiado lejos y el concilio no tolerará más esta situación. Ursus le aseguró que se equivocaba. Él había destruido al monstruo. Esa criatura había atacado su ciudad y había matado a varios de los suyos. El concilio lo recompensará. Sayus le aseguró que podía contar la historia que quisiera. Él les dirá la verdad y será encerrado por sus crímenes. Ursus le dijo que era un tonto. Un soldado trabajaba por un bien mayor, no simplemente por las órdenes de sus superiores. Sayus había olvidado la perspectiva de la situación. Zaira le imploró que se detuviera. Esto ya no era una cacería y tampoco se trataba de defender la ciudad. Simplemente querían matar a Kong. Ursus negó esto y le aseguró que esta era una situación de emergencia. La ley está de su lado y él hará lo que sea necesario para proteger a su gente. Argos, quien estaba de acuerdo con Zaira, le pidió a Ursus que se detuviera. Él había ido demasiado lejos. El general no toleraría esto de uno de sus hombres. Esto era un motín, así que procedió a atacar a Argus. Nita aprovechó la distracción para intentar ayudar a Kong. Desgraciadamente, Ursus notó lo que estaba haciendo y procedió a dispararle. La chica cayó por el acantilado a una muerte segura. Por suerte, Kong se lanzó para salvarla. El simio logró atraparla, pero ambos cayeron a las catacumbas. El peso de Kong causó una fisura en el suelo y ambos fueron arrastrados a una parte oculta de la zona prohibida. Estos habían llegado a los restos de New York, pero la ciudad hace mucho tiempo que había sido destruida. Los simios ni siquiera sabían que ese lugar se encontraba ahí. Mientras tanto, Lucius y Milo investigaban el cuerpo humano que habían encontrado. Pronto, un enorme estruendo se sintió cerca. Causó que una nave espacial saliera desde el fondo del mar. Milo se preguntó de dónde había salido eso. Recordó que Taylor había mencionado algo sobre que había llegado una especie de nave espacial junto a otros hombres. Seguramente, esa era la nave. Los simios no sabían qué hacer. Era un descubrimiento como ningún otro, pero si Ursus se entera, seguramente intentará destruirlo. Milo le pidió a Lucius que buscara a Zaira para que viniera a ver esto. Ellos debían encontrar una manera de preservar esta construcción. Al mismo tiempo, Ursus le ordenó a sus 4 mejores hombres que lo acompañaran. Ellos bajarían hasta aquel lugar escondido para asegurarse de que Kong esté muerto. Zaira estaba devastada. Ella creyó que podría ayudar a Nita y a Kong.
Cornelius le pidió que no se preocupara. Ellos habían hecho su mayor esfuerzo. En las profundidades, Kong yacía inconsciente, pero este fue despertado por la voz de Nita, quien le pidió que se levantara. Ella sabía dónde sería un buen lugar para ocultarse. En cuestión de minutos, los simios habían llegado hasta los restos de New York. Estos estaban asustados. No podían creer que existiera una civilización humana justo debajo de ellos. Ursus les pidió que ignoraran eso. Ellos jamás deben hablar de lo que encontraron ahí. Tras investigar un poco, los simios encontraron el cuerpo de Nita. Esta había muerto. Pero si la chica estaba muerta, ¿quién era el que estaba guiando a Kong? Ursus intentó seguir el rastro de sangre, pero antes de poder hacerlo, los simios fueron atacados por un golpe psíquico. Estos tuvieron la visión de su antiguo profeta, César, el cual estaba llorando sangre. Los simios estaban tan asustados que decidieron volver a su reino. Este lugar estaba completamente embrujado. Zaius y el resto de los científicos volvieron a la ciudad. Este les informó que él aún tenía un lugar en el concilio. Por suerte no se lo revocaron, pero le ordenaron que se mantuviera oculto del ojo público por un tiempo. Lo mismo aplicaba para ellos. Zyra no podía creer que este quería que se ocultaran. Cornelius no estaba sorprendido. Él siempre ha sido un cobarde. Zaius le aseguró que esto era mucho más grande. Si miran las calles afuera, los rebeldes y los ciudadanos estaban trabajando juntos. Eso había sido imposible durante la rebelión, pero gracias al ataque de Kong, por fin se han solidarizado y muy pronto podrán reconstruir la ciudad. Es por esto que el concilio les ha prohibido hablar de la expedición o de Kong nuevamente. Si revelan que Ursus era el responsable de esto, toda su sociedad se vendrá abajo. Zyra y Cornelius no estaban de acuerdo con esto, pero Zaius les recordó que esta era la única manera en que los simios finalmente puedan vivir en paz. Cornelius le preguntó a Zaius si estaba feliz consigo mismo por ocultar la verdad, y que todo su reino se ha construido sobre una enorme mentira. El doctor negó esto, pero ¿qué otra opción tenían? Pronto, Lucius llegó al lugar y le comentó a Zyra lo que él había encontrado. Este le pidió que la acompañara antes de que sea demasiado tarde. De vuelta en las tierras prohibidas, el ser que se hacía pasar por Nita guió a Kong hasta un extraño lugar. Pronto, la ilusión terminó y se reveló que este en realidad era un humano, pero era uno mucho más avanzado que Taylor, uno que había sobrevivido a todo este apocalipsis. Pronto, más humanos aparecieron y le preguntaron qué es lo que había traído. El extraño les aseguró que este era un símbolo. Ambos mundos estaban a punto de chocar. Pronto, el alma dejará el cuerpo del gigante y este morirá, pero era una muestra de que ya no podían ocultarse más. La guerra por The Planet of the Apes estaba a punto de comenzar, y solamente una de las especies podrá sobrevivir. Los humanos se tomaron de las manos para poder rezar. Si los simios eran los alfa, ellos eran los omega. Dos caras de la misma moneda. Muy pronto tendrán que revelar su existencia y todo cambiará. Probablemente una de las guerras más grandes de la historia comience. Pero él tiene plena confianza en que pronto encontrará una solución, ya sea en el exterminio de los simios o en una convivencia pacífica. Y cuando eso pase, ese nuevo mundo no tendrá fin. Kong, quien estaba a punto de morir, no comprendía de lo que estos humanos hablaban. Él estaba triste. Había sido arrastrado hasta una guerra que no le correspondía. Fue cazado, torturado y humillado. Solamente era una víctima de las circunstancias. Con sus últimos alientos, Kong recuerda la isla Calavera, su hogar, su reino. Él lo había perdido todo. Y lo más triste de esta situación es que a nadie le importaba. Antes de irnos, queremos agradecer a todos los miembros del canal que con su ayuda hacen posible este video. Muchas gracias por todo su apoyo. Somos The Comic Awakens y nos veremos en el siguiente video. Hola, amigos de Comic Awakens. Les habla su amigo Thanos. Suscríbanse, o yo cubriré con su sangre el universo.